Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el ventilador comercial Puritan Bennett 560, en específico la verificación de desempeño. Esto es para la materia de bioinstrumentación 3. Somos el equipo D y estamos conformados por Adaya Blancas Jazmín, Martínez Arroyo Amauri, Martínez Oliva Gonzalo Guillermo y su servidor Lozano García Eduardo Alejandro. Para empezar, hablemos sobre los objetivos. El objetivo general es analizar el ventilador comercial Puritan Bennett 560 desde su teoría de funcionamiento hasta su verificación de desempeño. En los objetivos específicos tenemos el analizar el contenido del manual de servicio del ventilador Puritan Bennett 560, realizar un reporte con la información relevante del tema asignado y por último, desarrollar un video explicativo con la información recolectada del manual de servicio. A manera de introducción, hemos de describir brevemente al ventilador Puritan. Este se encuentra indicado para el soporte de ventilación mecánica continua o intermitente de pacientes que pesen al menos 5 kilogramos que necesiten ventilación mecánica. Este respirador se trata de un aparato médico restringido para uso personal calificado y capacitado bajo la dirección de un médico. Este respirador utiliza una microturbina para proporcionar respiración asistida a los pacientes. Los modos de ventilación seleccionables por el usuario incluyen los siguientes: volumen asistido controlado, presión asistida controlada, ventilación por volumen mandatoria intermitente sincronizada, presión positiva continua en la vía respiratoria, presión positiva continua en la vía respiratoria de la versión CPAP y ventilación con soporte de presión con ventilación de apnea. Ok, comenzando con el contenido del manual. Es importante que se realice la verificación de funcionamiento. Esta se deberá de realizar antes de usar el respirador con el paciente, mensualmente mientras esté usando, y después del mantenimiento o cambios en los ajustes del respirador. El manual propone una hoja de verificación que constituye una lista de 10, ¿cómo decirlo? Puntos. 10 puntos, disculpa, que se tienen que confirmar antes de iniciar el uso del ventilador mecánico. Sí podemos ver desde el principio, por favor. El punto número 1 es verificar el aspecto correcto y la limpieza del respirador. El punto número 2 es comprobar que todas las etiquetas y marcas del respirador estén despejadas y sean legibles. El tercero es confirmar que el filtro de entrada de aire se encuentre limpio y correctamente instalado. El cuarto es asegurarse que el cable de alimentación de corriente alterna no presente daños como retorcimientos, roturas o aislamiento dañado. El quinto es conectar los cables de alimentación de corriente alterna y asegurarse de que los indicadores de conexión eléctrica estén encendidos de la manera correspondiente. El sexto es colocar el interruptor de encendido en la posición de encendido y comprobar que el indicador de espera, ubicado cerca de la tecla de respirador encendido, parpadee. Asegurarse de que también suenen los zumbadores de alarma. El séptimo es realizar la prueba de funcionamiento de las alarmas, consultando el apéndice F, pruebas de alarmas. El octavo es verificar que el volumen de alarma esté adaptado al entorno del paciente, que se puede consultar más a detalle en la sección 7.3, para ver las instrucciones sobre cómo cambiar el ajuste. El punto número 9 es verificar que se sigue el programa de mantenimiento preventivo del respirador. Y por último, el décimo es asegurar que el circuito de respiración del paciente esté conectado correctamente al respirador, con todos los componentes necesarios y que no presente señales de daños y fugas. Si es necesaria la monitorización de volumen expirado, utilizar el circuito de doble rama para la monitorización del volumen tidal expirado. A continuación comenzaremos a hablar de las distintas pruebas que se le tienen que realizar al ventilador. La primera es la prueba de baja presión. Como primer paso, hay que ajustar los parámetros de ventilación y alarma. Posteriormente, pulsar la tecla de ventilación encendida, apagada, mantener el extremo del circuito del paciente abierto, permitir que la ventilación continúe, esperar tiempo de apnea más 2 segundos
Encender el indicador de alta prioridad, alarma de desconexión y alarma sonora suena. O sea, verificar que estén sonando. A continuación, es necesario pulsar la tecla de control de alarma. Después, pulsar la tecla de ventilación encendida apagada 3 segundos y soltar. Y por último, pulsar nuevamente la tecla de ventilación encendida apagada para confirmar la parada. Ahora vamos a hablar sobre la verificación del control del circuito. Este es un procedimiento que se debe hacer después de desconectar al paciente. En la imagen podemos observar la pantalla del dispositivo y esto es lo que vemos cuando estamos empleando la parte de esta verificación. ¿Cómo entramos a ese menú? Tenemos que realizar los siguientes pasos. Primero, debemos de iniciar la prueba manteniendo pulsado el botón de menú por 3 segundos. Para esto, es muy importante que verifiquemos que el paciente ya ha sido desconectado de forma correcta. Posteriormente, agarramos la terminal de presión proximal y lo conectamos al puerto de presión proximal para realizar la prueba. Después, hacemos lo mismo con la terminal de válvula expiratoria. En este caso, la conectamos al puerto de válvula expiratoria. Bloqueamos el puerto de conexión del paciente y presionamos la tecla Intro para activar la prueba del circuito. Dentro de esto, haremos la ejecución de la prueba. Sabremos que estamos en la ejecución de la prueba al escuchar una alarma sonora con duración de 1 segundo. Y mediante vayamos avanzando, se escuchará la alarma por 2 segundos. Al terminar la verificación, aparecerá un mensaje. Y este puede decir si la prueba fue aprobada o fallada. Para volver a ejecutar el control del circuito, debemos de pulsar la tecla Intro de nuevo. Y bueno, este último paso solamente se va a realizar si la prueba fue aprobada. Aquí tenemos cómo se ve el menú en dado caso. ¿Qué nos va a ayudar a indicar si la prueba fue aprobada o fallada? En realidad es la fuga. Vemos que si la prueba es correcta, no tendremos ninguna fuga. En dado caso de que la prueba haya sido incorrecta, tendremos una fuga. Mientras que la fuga sea menor a 30, la prueba podrá ser aprobada. Sin embargo, en este caso vemos que la fuga es mayor y por ende ha sido asignada como fallada. Cuando nos encontremos con el caso de que la prueba del circuito de control ha sido fallida, debemos de seguir los siguientes pasos para realizar la prueba de nuevo y verificar que en este caso el circuito está funcionando correctamente. La primera es asegurarnos que estemos utilizando el circuito apropiado. Dado caso de que no es el circuito, debemos de hacer el cambio por el apropiado. Posteriormente, tenemos que comprobar que las conexiones del circuito del paciente de respirador están bien conectadas. Después, tenemos que cambiar el circuito. Ejecutamos la prueba de control del circuito nuevamente y esto es básicamente seguir los pasos que se mostraron en esta sección. Y si el fallo es persistente, debemos de solicitar la ayuda de un técnico calificado. Ahora bien, la siguiente prueba es básicamente cuando existen fallos en la alimentación. Para este caso es necesario hacer una observación debido a que si nuestro respirador está funcionando con una fuente ya sea de alimentación externa o con la batería interna, debemos proceder a enchufarlo a lo que es una fuente de alimentación de corriente alterna. Esto es antes de comenzar esta prueba. Posterior de lo que ya se verificó, debemos proceder a hacer que desconectar el respirador de la fuente de alimentación de corriente alterna. Y para este momento debemos asegurarnos que sucedan 4 pasos importantes. El primero es que el indicador de prioridad media, el cual se va a encontrar de color amarillo, se debe iluminar. El segundo es que la alarma de desconexión de la alimentación de corriente alterna se encuentre activada.
y de igual manera debe de sonar una alarma sonora. El último punto interesante en este caso es que el indicador de alimentación de corriente continua se ilumina si la fuente de alimentación está conectada. En caso contrario, se debe de iluminar el indicador de batería interna. Como paso número 2, se debe de pulsar 2 veces lo que es la tecla del control de alarma, la cual vamos a ubicarla como se muestra en la imagen de la parte derecha inferior, con esa simbología. Esto es para restablecer lo que es la alarma. Como otro punto interesante a realizar en este, y sería el último, es que se debe de volver a conectar el respirador a lo que es su fuente de alimentación de corriente alterna. La siguiente prueba que se debe realizar es la prueba de oclusión. En este igual debe de hacerse una nota muy importante, que este tipo de prueba solo se puede hacer en caso en que el respirador esté en modo de presión. Los pasos van a consistir en 6 básicamente. El primero de ellos es básicamente que debemos de utilizar un circuito de rama sencilla. Para este caso debemos de verificar que nuestro tubo de presión del circuito en donde tenemos al paciente esté conectado correctamente al conector correspondiente del respirador y de igual manera al puerto de presión proximal. Después debemos bloquear el puerto de aspiración de la válvula expiratoria del circuito del paciente, tal como se muestra en la imagen del lado izquierdo. Después de esto, debemos de pulsar lo que es la tecla de ventilación encendida y apagada, y esto es simplemente para iniciar la ventilación. Como siguiente punto, debemos permitir que nuestro respirador distribuya lo que son 3 respiraciones consecutivas. Cuando surja el comienzo de la cuarta respiración, debemos asegurarnos que suceda que nuestro indicador de prioridad alta, el cual debe ser de color rojo, se debe de iluminar. La alarma de oclusión debe de activarse y de igual manera debe de sonar una alarma sonora. Posterior a esto, si es que sucede, debemos de pulsar la tecla control de alarma para pausar lo que sería la alarma sonora. Después debemos de desbloquear el puerto de aspiración. Con este paso lo que hacemos es cancelar lo que es la alarma. Y finalmente lo que debemos de hacer es mantener pulsada la tecla de ventilación de encendido o apagado durante 3 segundos. Posteriormente se procede a soltarla y nuevamente se procede a pulsar la tecla de ventilación encendida y apagada. Esto simplemente es para confirmar lo que es la parada. Aquí básicamente lo que se observa en la imagen es la manera en que debe de encontrarse el circuito del paciente de rama sencilla. La siguiente prueba, que también es importante, es la prueba de presión alta. En esta se deben de realizar 7 pasos que son básicos. El primero de ellos es ajustar el respirador en el modo VAC y ajustar los parámetros como los parámetros del respirador que estén en no, el parámetro de flujo que tenga una D, la frecuencia que sea 30 RPM y una alarma de alta presión de 12 milibar. Posteriormente se debe conectar lo que es el extremo del paciente del circuito al pulmón de pruebas Maquet. También después debemos de verificar que el tubo de presión del circuito del paciente esté conectado de manera correcta a lo que es el conector correspondiente del respirador y también a lo que es el puerto de presión proximal. Como siguiente paso, debemos de proceder a pulsar lo que es la tecla de ventilación encendido y apagado. Esto es para iniciar lo que es la ventilación. El siguiente punto, debemos de permitir que nuestro respirador realice 3 respiraciones y estas deben de ser consecutivas. Y de igual manera, cuando sea el comienzo de la cuarta respiración, debemos de asegurarnos que exista el indicador de prioridad alta iluminado. Este se va a observar porque va a ser de color rojo.
se va a activar lo que es una alarma de presión alta y de igual manera va a sonar lo que es la alarma sonora. Como siguiente paso, se debe proceder a pulsar la tecla de control de alarma. Y una vez, solamente una vez, y esto va a ser necesario para pausar lo que es la alarma sonora. El siguiente punto es ajustar el valor del parámetro de presión alta en 40 minibar. Y con esto la alarma se va a cancelar. Posteriormente, lo que debemos de hacer es mantener pulsada la tecla de ventilación encendida y apagada. Esto es por 3 segundos y también se procede a soltarla después de esto. Posteriormente, se debe pulsar lo que es la tecla de ventilación encendida apagada. Esto solamente es para confirmar la parada y de esta manera es como la ventilación se va a detener. Ahora, pasando a la prueba de la batería, tenemos que el respirador nos debe de indicar el tipo de energía que se está utilizando mientras el equipo está encendido. Esto lo realiza mediante una serie de LEDs indicadores en la parte superior izquierda de la pantalla del respirador, como se muestra en la imagen superior. Como se observa, el monitor cuenta con 3 símbolos principales, uno para la corriente alterna, uno para la corriente directa y el último para la batería interna. En esta prueba se va a verificar el encendido de las alarmas visuales de acuerdo con la alimentación que se está recibiendo, para lo cual se sigue el proceso como se muestra a continuación. El primer paso que debemos de realizar es desconectar el cable de alimentación de corriente alterna y el cable de corriente continua, si es que está conectado, del respirador. Esto va a generar el disparo de la alarma de la desconexión de la alimentación y va a generar que los LEDs superiores de la alimentación alterna y la directa se apaguen. Posteriormente, lo que tenemos que realizar para poder apagar la alarma de desconexión de la alimentación es pulsar la tecla de control de alarma 2 veces y posteriormente asegurarnos de que el indicador de la batería interna, que está en la parte inferior de estos 3 símbolos, se ilumine. Posteriormente, debe de aparecer el símbolo de la batería en la parte superior de la pantalla, junto con su capacidad de reserva, ya sea en porcentaje o en tiempo, como se muestra en la imagen inferior. Posteriormente, se debe de comprobar que al suministrar nuevamente la alimentación de corriente alterna, eh, el indicador de alimentación de este tipo de energía en la parte superior izquierda de la pantalla esté iluminado, que el indicador de la batería interna comience a parpadear para indicar que la batería se está cargando. Esto debido a que ya hubo un uso previo de esta. Y por último, el símbolo de batería ya no se debe de visualizar en la parte de la pantalla debido a que ya no se está utilizando este tipo de energía. Por último, la prueba de parada involuntaria nos va a permitir verificar que en caso de que se apague el respirador durante la ventilación, haya presencia de una alarma sonora que nos esté indicando que existe este error. Para lo cual vamos a seguir el siguiente proceso. El primer paso que vamos a realizar es pulsar la tecla de ventilación de encendido para iniciar precisamente la ventilación. Posteriormente, vamos a poner el interruptor del respirador en apagado durante la ventilación para asegurarnos que sucede lo siguiente. Va a empezar a sonar una alarma sonora continua. El respirador debe de permanecer apagado y no debe de haber indicadores visuales ni mensajes de alarma dentro de la pantalla. Para poder, como último paso, para poder hacer el apagado de la alarma, se debe de pulsar una vez la tecla control de alarma y eso sería todo.
Con esto podemos concluir que el análisis, que se realizó el análisis del contenido general del manual de servicio del ventilador mecánico Puritan Bennett 560, haciendo énfasis en la verificación de desempeño y seguridad del equipo. Reconociendo también que como ingenieros biomédicos es de vital importancia conocer estos procedimientos y dar revisión al correcto funcionamiento del equipo mediante estas pruebas, debido a que se utiliza generalmente con pacientes críticos, en donde no nos podemos permitir algún error mientras este equipo está en uso. Y eso sería toda nuestra parte. Muchas gracias.